Rafa Bueso, ¿cómo estás? Hola Alexandra, pues muy bien, la verdad, muy bien, muy contento, que es lo importante. Yo también estoy muy contenta de charlar un rato contigo hoy. Confieso que no había visto tu estudio en el que estás ahora mismo, te vemos en él, y me ha Sí, parecido tan bonito que pensaba que era, ¿sabes? Esas imágenes que se ponen un falsas, croma extra, ¿no? Que es ¿no? como un fondo falso. En un primer momento me ha parecido que era así que te felicito por este espacio tan bonito. Luego nos hablarás de él también. A mí me Genial. gustaría empezar preguntándote, es algo que suelo hacer en las entrevistas para este canal de YouTube, si recuerdas en qué momento Rafa decide ser cantante, si hay un momento en tu vida donde piensas, voy a dedicarme a la voz, voy a dedicarme a cantar. Pues yo creo que no hay un momento específico, siempre fue como una sensación y más como un sueño de decir, wow, esto es algo que realmente me gusta. Era como algo demasiado lejano para que se hiciese realidad. Yo siempre he sido una persona, siempre he sido muy tímido y mi madre me apuntó a clases de teatro en extraescolares en la escuela para un poco vencer esa timidez y realmente descubrí algo que me apasionaba. Y el teatro sí que es verdad que fue algo que desarrollé desde pequeño, gracias a estas clases. Luego me apunté a una compañía de teatro amateur y a la vez yo estudiaba trompeta y solfeo en una escuela de mi pueblo, porque mi pueblo es un pueblo de Castellón y Valencia. Es un pueblo fallero, donde es típico que durante las fallas o las fiestas de allí siempre haya una charanga, una banda tocando. Y desde pequeño, pues a los niños se les apunta. De hecho, mis sobrinas también están apuntadas en clases de música y demás. Y yo tocaba la trompeta y hacía teatro, pero cantar jamás. De hecho, yo recuerdo que me tocó una vez cantar en un coro, que yo cantar en grupo, pues guay, pero en el momento que me hicieron cantar como solista, lo pasé horriblemente mal, pero mal de ponerme blanco, nervios, temblar, absolutamente todo. Y nunca jamás, o sea, cantaba en mi casa, cantaba en la ducha, pero nunca jamás pensé que esto podía ser mi profesión o que pudiese dedicarme a ello de manera profesional. Era una manera de expresarme, de soltar un poco y poder expresarme en la intimidad. Sí, es curioso porque eso se suele hacer. Además, he escuchado otras experiencias también, los padres, ¿no? Que te apuntan a una actividad donde tienes que exponerte para vencer la timidez. ¿Realmente fue así? ¿Te ayudó a superar la timidez? ¿Te ayudó a estar más a gusto entre otras personas haciendo estas actividades? Pues yo creo que la timidez sigue estando ahí, pero sí que me ha ayudado a manejarla un poco, a poder un poco quitarle peso y divertirme un poco con ella. Eh, y sí, era curioso porque yo hubo un momento en el que me di cuenta, digo, esto creo que tengo vergüenza de hacer según qué cosas por si hago el ridículo, que también sucede a veces con las clases de canto, ¿no? De que lo hago mal o de si me sale un gallo y hago las cosas con vergüenza por no hacer el ridículo. Y me di cuenta de, jolín, no quiero hacer el ridículo. O sea, estoy haciendo las cosas con vergüenza por no hacer el ridículo y estoy haciendo el ridículo por hacerlo con vergüenza, porque realmente estoy cohibido y no puedo hacerlo bien. Y llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutarlo, voy a jugar, voy a permitirme. Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que las cosas empezaban a salir bien y de que no estaba haciendo el ridículo, o la idea que yo tenía de hacer el ridículo, precisamente por permitirme y por disfrutar y por ser yo mismo. Y fue algo que luego cuando seguí estudiando, bueno, luego sí te seguiré contando, pero luego también seguí estudiando arte dramático, interpretación y demás. Y también me di cuenta de que cuando las escenas, las cosas salían bien, es cuando más me permitía jugar. Si yo me lo estaba pasando bien y si yo jugaba y disfrutaba, la escena había salido bien. Si no, sabía que esa escena no estaba bien. Qué interesante. Mm. Y qué importante es también el juego, ¿no? Para el aprendizaje, para poder, pues eso, aprender, ¿no? Desde el juego. Realmente así es como empezamos a aprender, ¿no? En nuestros primeros años de vida. Y Sí. cómo también de esa manera, Rafa, calmar a ese juez interior,
vocecita que al final es nuestra percepción, básicamente, porque nadie nos ha dicho que estamos haciendo el ridículo, que estamos haciendo algo más, somos nosotros mismos los que nos juzgamos tan duramente, ¿verdad? Callar esa Sí. voz no es fácil, ¿no? Me imagino que, por lo que me comentas, ¿no? Ha sido también un hándicap para ti, pero que en un momento dado encuentras la manera de, por lo menos, calmarla un poco. Sí, 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 de quitarle un poco ese peso, esa presión interna, ese juicio. Y algo tan propio, tan personal, que muchas veces viene quizás también de nuestras inseguridades o de querer ser aceptados, ¿no? Cuando te libras de ese peso y de esa carga, realmente las cosas fluyen y uno se siente pues que realmente puede expresarse como es, ¿no? Como tú nos comentabas antes. Así que Tal cual. espero que en esa época de aprendizaje hubiera un momento donde sí que te das cuenta de que se puede disfrutar y que te lo estás pasando bien y que te apetece mucho salir al escenario. Y no sé si es en ese momento cuando empiezas a pensar en profesionalizarte o vino también de una manera casual a tu vida la idea de, ups, esto puede ser mi profesión en el futuro. Claro, vino de una manera un poco casual. Ya te digo, yo hacía teatro, estaba en una compañía de teatro amateur, eh, estudiaba diseño gráfico por las tardes y por las mañanas, no, por las mañanas estudiaba diseño gráfico y por las tardes estaba trabajando en una tienda de electrodomésticos, vendiendo electrodomésticos. Y todo surgió a raíz de... Yo hablaba con una amiga unas semanas antes sobre el estilo de vida que llevaba y estaba un poco como en ese momento de, "Ay, me apetece un cambio, necesito un cambio, siento que ay, hay algo aquí que no termina de estar bien". Y entonces vi un anuncio del programa de Operación Triunfo en 2009, 2008-2009, y entonces se me encendió una bombilla, algo como que, ostras, ¿y si me presento? Por probar, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Ya te digo, yo no había cantado nada, o sea, nunca delante de nadie, salvo, pues eso, alguna reunión familiar donde tus padres te obligan a, venga, va, canta, mi madre sobre todo, venga, canta. Y entonces, pues te tocaba cantar, pero con una vergüenza y una timidez máxima. Y yo cantaba en la ducha, y cantaba en mi casa. Y entonces decidí presentarme. Me salía cuatro, o sea, cuatro canciones que yo dije, venga, estas cuatro canciones así que yo me sepa bien de memoria entera, está, no sé qué. Y me presenté al casting y me cogieron. O sea, pero para mí lo mismo, o sea, el casting fue algo como, venga, va, me presento y juego y me lo paso bien y me cogieron. Y entonces cuando ya, o sea, yo fui consciente en la gala cero, cuando ya realmente estás haciendo la prueba, o sea, estás ahí con las cámaras y todo, ahí yo creo que realmente fui consciente de decir, ostras, espérate, que estoy aquí, que he pasado de cantar en mi casa en la ducha a estar aquí delante de millones de personas. Yo creo que ahí fue cuando realmente me di cuenta. Y entonces una vez estuve ya allí, fue cuando dije, pues bueno, si ya estoy aquí, pues venga, vamos a intentar que esto sea mi profesión, vamos a probar. Y entonces fue cuando empecé a formarme como cantante. Yo antes no había recibido clases de canto nunca. Y a partir de allí, cuando salí, fue entonces que me fui a Barcelona y ahí empecé a estudiar con el profesor que yo tenía en la academia de Operación Triunfo, con Miguel Manzo. Empecé a estudiar canto, técnica vocal. Y además me puse a estudiar también comedia musical, teatro, baile e interpretación en la Academia de Coco Comín, que Coco Comín era una de los miembros del jurado de las galas. Entonces hablé con ella y le dije, mira, a mí esto me interesa, me gusta mucho el teatro, también cantar, pues a ver si podemos aquí con el teatro musical combinar ambas cosas. Entonces ahí fue cuando me fui a Barcelona a empezar a formarme. Y pues un poco a partir de ahí estuve formándome, hice castings, me cogieron en un casting, hicimos un musical en el Paralel de Barcelona, luego hicimos Valencia, luego vinimos aquí a Madrid a la Gran Vía, luego cuando estuve aquí en Gran Vía seguí formándome ya no tanto en comedia musical sino en arte dramático y seguía formándome como cantante y trabajando en todo lo que iba surgiendo. Es que he hecho absolutamente de todo, he grabado en estudios de grabación, he trabajado en tele, he trabajado en teatro musical, he estado en la Gran Vía, estaba haciendo teatro, solo teatro sin cantar, he estado cantando con grupos, haciendo versiones, pues un poco de todo lo que iba surgiendo, toda la parte, desarrollando un poco toda la parte artística en cuanto pues eso, a la parte escénica, ¿no? De la Entonces suele artística. decir también cogiendo muchas tablas y haciendo Sí, muchas cosas para las que, bueno, además un artista polifacético como tú, ¿no? Que desde músico hasta
hasta actor, ¿no? Sí, descubriendo siempre la voz en todo esto, porque tanto en el teatro, la voz, la emoción, como cantando, pues también un poco lidiando con todas los problemas que pueden surgir, de bloqueos, de por qué no llego aquí, por qué aquí no me sale, por qué tenso aquí en este momento, por qué la mandíbula, por qué la emoción, por qué... Entonces, intentar un poco desgranar, investigar, saber qué sucede y, y siempre pues todo en torno a la voz, ya fuese teatro, ya fuese canto, ya fuese lo que fuese. Es casi como un camino vital, ¿no? El que nos marca la voz y de superación y de Y, entendernos a nosotros mismos. y fíjate, y cómo también esas cosas que hablábamos al principio de la vergüenza, de las inseguridades, de no sé qué, cómo también se somatizan muchas veces en el cuerpo, de cómo se influye, ha sido un camino, ha sido un camino por lo que tú dices, vital, porque ha sido un crecimiento en cuanto a lo artístico, pero también en cuanto a lo personal. Yo creo que cantamos como somos, cuidar tu voz es cuidar de ti mismo, evolucionar, o sea, hacer crecer tu voz también es entenderte en muchos aspectos. Entonces ha sido un camino de mucho aprendizaje, personal y profesional. Absolutamente, sí, sí. Uno se concentra en el trabajo vocal, pero claro, eso también salpica a muchísimas áreas porque de ahí viene todo en realidad, ¿no? Los problemas que solemos tener la inmensa mayoría de veces, o por no Sí, decir todas las veces, no vienen de un fallo en alguna parte en concreto de nuestra anatomía, sino que vienen desencadenadas por nuestras creencias o por nuestra forma de ser. Así que sí, sí, es todo un camino vital. Yo creo que a los que exploramos por ahí, de cómo eso converge, ¿no? Como cuántas cosas se mezclan con nuestra voz. Yo estaba pensando ahora, porque, claro, escucho, tienes esta voz tan espectacular que siempre me sorprende que hasta que no llegó OT, digamos que no te dio como el empujón para decir voy a dedicarme a cantar, o esta va a ser una de las disciplinas en las que también voy a apostar, ¿no? sí. ¿Cómo recuerdas, porque también, seguramente te han preguntado mil veces, pero cómo recuerdas esa etapa televisiva en el sentido de que tenemos una idea también de lo que son estos reality shows para bien y para mal, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, Rafa? Yo vivía en un pueblo relativamente pequeño, no es muy pequeño, pero relativamente pequeño, sin mucha experiencia en absolutamente nada. Eh, entonces salir de ahí y enfrentarme a todo eso fue un cambio bastante, un shock bastante grande. Y yo lo viví mucho desde el juego, sin ser del todo consciente qué está sucediendo ni qué está pasando, y un poco dejándome llevar y jugando. Entonces, desde ese punto fue muy gratificante, fue como muy guay. Pero es verdad que, como todo, pues tiene sus partes, sus claros oscuros, ¿no? Un claro oscuro. Y tiene sus partes oscuras que en ese momento quizá a lo mejor no terminé de entender, eh, y me sacaban un poco de ese disfrute, de ese juego. De decir, pero ¿por qué esto sucede así? ¿Pero por qué tal? Y a lo mejor hubieron ciertas cosas que de alguna forma me decepcionaron, ya no solo del programa, sino de la industria de la música en general, que es una industria bastante complicada. Y lo que hablábamos al principio, fue un aprendizaje ya no solo profesional, sino también vital en tener que enfrentarme a todo eso y solo y sin nadie de mi familia cerca. Fue un proceso un poco complejo. Es que tú vienes de un sitio, o sea, vienes de un pueblo chiquitito, te expones a cantar delante de millones de personas, de repente te encuentras con que millones de personas te conocen, a un nivel no muy grande, ya te digo, porque tampoco fue una edición súper mega vista, pero para ti el cambio sí que es muy grande. Y gestiona todo eso emocionalmente, es un cambio bastante fuerte. Y sin tener nadie que te esté respaldando ni te esté apoyando, más que tu familia. No hay nadie que te esté guiando, dirigiendo, diciendo, pues esto funciona así, ayuda psicológica, absolutamente nada. Y tu familia también está un poco desbordada por la situación. Entonces es un poco difícil de gestionar en cuanto a lo emocional. Yo de hecho después de eso, tuve una época un poco rara, eh, emocionalmente. Pero por otro lado también está toda la parte positiva, increíble de la experiencia, de
que se te abre frente a ti un mundo de posibilidades enorme. Gestionarlo es difícil, pero por otro lado también es increíble, ¿no? Yo jamás me hubiese imaginado poder irme, dejar todo, irme a Barcelona a estudiar comedia musical o arte dramático o dedicarme a esto. Entonces todo lo que me dio fue increíble. La experiencia en sí allí es increíble, te tratan muy bien, tienes todo a tu alcance. La experiencia de poder cantar en un plato de esas dimensiones con toda la gente allí de público, pues es como ir a un parque de atracciones realmente. Y como tampoco tienes, en mi caso personalmente, no tienes esa presión de tener que hacerlo súper bien o que te estés jugando mucho, pues para mí era, pues eso, un juego. Es verdad que técnicamente habían muchas cosas que no era capaz de sostener, vocalmente me refiero. Recuerdo que me tocó cantar una canción de Robbie Williams porque yo hubo un momento en el programa donde me quejaba mucho de las canciones que me daban porque no me gustaban. Entonces no me podía, no te puedes quejar, bueno, sí te puedes quejar, ¿no? Pero, pero se vio mal, ¿no? Como que yo me estaba quejando. Yo pedía otro tipo de canciones. Tampoco tienes mucho donde, o sea, no puedes elegir qué repertorio quieres cantar, ni cómo quieres cantarlo. Luego sí que es verdad que las nuevas ediciones han ido evolucionando y ahora, yo que sé, permiten tocar instrumentos y demás, pero en aquella época no. Y entonces hubo un momento en el que me quejaba bastante de las canciones y demás, y me medio castigaron con una canción que se suponía que yo había pedido y que era bastante difícil. Era una canción de Robbie Williams, Phil, que tenía una parte, un agudo, que no llegaba. Realmente no era una canción que hubiese pedido ni que hubiese elegido, pero me la dieron, ¿no? Y era como, pues a veces lo que uno pide puede ser muy peligroso, a ver qué haces con esta canción. Y de repente fue como, ostras. Y me costó, de hecho creo que en la gala final tuve que adaptarla un poco para no tener que hacer ese agudo porque realmente estaba un poco acongojado con esa parte. La adapté y salió muy bien, pero se castigó un poco eso. Y me nominaron, hay un poco de drama de lo que había hecho, no sé qué, para aquí, para allá. Y es una canción que ahora puedo cantar y me resulta una canción súper sencilla, pero que en aquel momento no era capaz de cantarla, lo que la trabajaba con mucha tensión. Entonces, es lo que te digo, yo llegué sin ningún tipo de experiencia, ni técnica, ni nada de conocimientos en cuanto a la voz. Y en ese aspecto sí que lo sufrí un poco, porque era todo pues dejarme llevar y que salga la voz como salga y crucemos los dedos y que haya suerte y a ver. Qué bueno, qué bueno. Sí que es verdad que con esto de la elección de canciones, bueno, pues de decir que todos los cantantes se las adaptan a sus tonos, obviamente, que lo extraño es que un cantante tenga que adaptarse a un tono que no le va bien en estos concursos o en algún tipo Claro. de programas. Parece que si no lo haces en el mismo tono que el cantante, ya, ya no eres, ya no eres igual de bueno o de profesional cuando ellos, en fin, todos nos adaptamos los tonos a Sí, nuestra calidad vocal y a nuestra comodidad, y así tiene que ser, claro que sí. sí, Y sí que es verdad que lo que comentas en tus circunstancias y con toda esa presión, las cosas no se afrontan como cuando uno está tranquilo. claro. Sí, sí, sobre todo había un tema de si de algo me podía quejar en ese momento, era eso, el que yo quería elegir, pero hasta la ropa que me ponía para la gala. Decía, jolín, es que, ¿por qué no puedo elegir lo que me quiero poner? De todo lo que hay aquí, me tienen que decir, tienes que ponerte esto, esto y esto, y no, yo qué sé, pues porque no hablamos de qué tipo de canciones me gustan o qué, no sé, igual es complicado, no lo sé, yo no sé toda la parte interna cómo tiene que ser, y también forma un poco parte del juego de tener que adaptarte a diferentes canciones y demás, pero yo me quejaba un poco de esa parte, de que no podía elegir, de que no tenía decisión ninguna en nada. Entonces eso me desesperaba un poco. Esa es la parte un poco que yo viví negativa en cuanto al programa. Todo lo demás, la verdad es que fue increíble. Y luego, pues, el cambio tan brutal, el enfrentarte a todo ese cambio sin tener nadie con el que puedas decirle, oye, esto es normal, esto que me está pasando, esto que estoy muy perdido aquí, ¿qué hago? Y no tienes a nadie más que tu familia y tu familia te dice, pues yo qué sé, no sé qué hacer aquí. Y claro, y tienes la presión de, tienes que aprovechar el momento, aprovecha la situación, aprovecha el momento. Y dices, pero ¿cómo? Ten en cuenta también que en aquella época no habían redes sociales, creo que existía Facebook y alguna cosa así, pero no habían redes sociales. El poder hacer música desde casa, como ahora sí que están, yo que sé, realmente te puedes hacer una base, grabarte con un micro de calidad en tu casa y hacer cosas, o directamente tocar la guitarra y hacer un directo en Instagram o algo así. En aquel momento no existía todo. Yo recuerdo que
estaban los foros, habían como foros y tú podías escribir en un blog. YouTube empezaba entonces a verse, pero no era esta cosa. Facebook, no había esta plataforma de seguir conectándote. Entonces yo me sentía muy desconectado y que si quería crecer profesionalmente o si quería grabar un disco o hacer una cosa de estas, tenía que terminar en una multinacional, una discográfica, porque yo por mí mismo no tenía los recursos. Entonces cuando llegó ese momento, que salí de todo eso, dije, a ver, esto es algo que me gusta, que yo disfruto mucho cantar, ha llegado este momento, esta situación, ¿qué puedo hacer? Pues formarme. No había dado clases nunca de canto, pues venga, voy a empezar a dar clases de canto. Me gustaba el teatro, pues venga, voy a empezar a formarme como actor, como cantante. Y entonces empecé a formarme y a ver un poco pues, en qué derivada en todo eso. Y ahí fue Ya. cuando pues empezó la parte profesional, ¿no? de esto. Ahí es cuando dices, venga, pues sí, esto puede ser, ¿no? Esto se puede dar, puedo vivir de mi talento Sí, y vamos a entonces intentar. exacto, ¿no? Lo inteligente también de, a pesar del éxito ya conseguido, pues seguir formándote, de no decir, bueno, aquí no acaba, aquí justamente empieza mi carrera profesional, ¿no? Así que, Claro. wow, felicidades por esa decisión, además con la humildad, ¿no? Que uno afronta después de haber pasado por un concurso así, volver a ser estudiante, volver a pasar por un proceso de formación contra otros compañeros también, ¿no? Todo lo que eso implica. Sí, pero te digo que para mí creo que es una etapa súper bonita de aquello. Para mí va todo unido, ¿eh? O sea, para mí es Operación Triunfo junto todo el tema de formación y demás, porque realmente el sueño mío era el poder salir de la ciudad, poder estudiar, poder dedicarme. O sea, para mí es que mi trabajo sea ese. Es el éxito, más allá de que tengas más, yo qué sé, más conciertos, ¿no? Popularidad, ¿no? Eso es, o sea, el poder estar en este entorno artístico, poder Bonito. formarte, poder compartir, poder desarrollar toda esa parte. ¿Cuáles son los retos, Rafa, a los que te sigues enfrentando? Ahora, No te ahora incorporas al... mismo, la vida luego me derivó, toda la parte, el mundillo artístico es muy inestable y, y yo siempre intenté un poco equilibrar la parte artística con también algo que me diese cierta estabilidad, de yo poder un poco controlar toda la parte económica o de ingresos y demás. Y por eso surgió un poco el tema de dar clases. Fue por casualidad, realmente, pero dije, ostras, dije, a lo mejor por aquí puede andar el tema. Hasta el punto de que a día de hoy es donde más tiempo invierto. La vida me ha ido llevando hasta aquí. A mí me hace feliz porque disfruto muchísimo esto, pero es verdad que cada vez he ido quitándole un poco de terreno a la parte más puramente artística. Y justo en este momento estoy en un punto donde disfruto mucho todo esto, le dedico muchas horas, pero por primera vez empiezo a tener otra vez el gusanillo de decir, ay, quiero un poco sacar toda esta parte artística, ya no solo ser profe sino también es ponerme retos, ponerme esas dificultades. Pero no quiero perder esto, esto que he creado de mis clases, porque lo disfruto mucho. Entonces, ahora mismo estoy en un punto donde no sé cómo voy a compaginar todas estas cosas o cómo se va a dar. Sé que quiero hacerlo, pero sé que no quiero perder esto y a ver cómo el otro va ganando terreno ahora. Porque, porque realmente no sé muy bien cómo poder compaginar todo. eh, bueno, sí, sí, sí y no. Estamos ahí, estamos como... No es fácil porque sé que en un momento dado tienes que dejar algunas cosas para poder encajar otras. Claro, la agenda da lo que da. Estoy segura que si ahora afrontaras, no sé, un espectáculo, una gira, tus alumnos te esperarían, vamos, segurísimo, y que habrían otras maneras también, ¿no? De poderlo compaginar todo. Pero yo creo que es muy interesante que los coaches sigáis en activo, sigáis pisando escenarios, porque luego Sí. toda esa experiencia es fundamental para llevar a las sesiones también, ¿no? Todo tu bagaje, todas tus vivencias en el escenario, poderlos después compartir en las sesiones. Sí, para mí es importante también, ¿eh? Compartirlo, o sea, poder también tú ponerte esos zapatos y poder enfrentarte a esos retos y que no te salgan bien las cosas.
y decir, ostras, esto que yo lo he estado repitiendo tantas veces y luego me llega a mí el momento y, uy, no me está saliendo, o qué está sucediendo. Y para mí eso es oro. Cuando sucede una cosa así es como oro, decir, ay, espera, espera, ¿qué ha pasado? Para mí es importante. También es verdad que necesitaba dedicarle tiempo a esto y crear esta base estable donde yo ahora he dedicado mucho tiempo a formarme como profe de canto, porque entendía que si quería dedicarme a esto me lo tenía que tomar muy en serio y tenía que saber lo que estaba haciendo. Y le he dedicado mucho tiempo a formarme y a investigar y a profundizar y a descubrir y demás. Y ha sido necesario, pero es verdad que llegado a este punto, ahora el cuerpo pide otra cosa. A lo mejor, quiero decir, no es incompatible una cosa con la otra, y se puede hacer. Yo sé que hay gente que trabaja como cantante o en teatro musical y a la vez sigue dando clases de canto, pero yo necesitaba, o sea, para mí es algo, yo necesitaba investigar y dedicarle tiempo a esto y formarme y saber bien, bien, bien qué estaba haciendo. Necesitaba ese espacio. Yo te entiendo, ¿eh? Yo también a veces necesito enfocarme mucho en algo, ¿no? Y es difícil cuando tienes varias cosas que se están moviendo y con tanta exigencia, ¿no? Estar en un escenario no es Sí. poca cosa, hay que estar también muy concentrado y muy metido en lo que uno está haciendo, ¿no? No solo es ese momento de salir al escenario, sino todo lo que implica después. En, Y sobre todo en lo también práctico, porque es- mm, para mí, yo tenía muy claro cuando descubrí esto y empecé un poco a meter cabeza en esto y vi que cada vez la cosa iba creciendo, hubo un momento en el que me di cuenta que no era mi opción B, sino que quería que fuese mi opción A. Y que la parte artística quería o sea, quiero que siga estando ahí, pero no como primera opción. Para mí ha sido así, ¿eh? A mí esto es lo que me da centro, eje, lo que he descubierto que disfruto mucho haciendo, pero luego también tengo esta parte artística que también me gusta desarrollar. Lo comparo mucho con los tipos de alumnos que tengo. Yo tengo alumnos que son profesionales o alumnos que no se dedican a esto profesionalmente, que tienen sus trabajos y sus carreras y algunas con mucho éxito y demás, pero esto es su pasión y lo disfrutan. Y yo disfruto muchísimo dando clase a este tipo de alumnos porque no pierden la ilusión y el juego. Cuando esto se convierte en un trabajo, de repente es como, "Ah, venga, tengo que hacerlo porque es un trabajo, pero cuando realmente es un hobby, lo disfrutas y tú tienes tu trabajo, pero este es tu momento de disfrutarlo, lo recibes desde otro, o sea, realmente es apasionante poder acompañar a este tipo de alumnos y poder ayudarles y ves que lo absorben y que quieren y que buscan y que lo hacen de una forma desde la ilusión y desde el juego y desde el disfrute absoluto. Y me pasa un poco con eso. Este es mi trabajo y lo disfruto mucho y me apasiona y quiero investigar y cada alumno que viene es como, a ver, ¿y qué le pasa? ¿Y cómo puedo ayudarle? ¿Y cómo tal? Y lo disfruto muchísimo, pero la parte artística sigue siendo mi cosa de soltar, de disfrutar, de permitirme, y yo creo que ahí para mí es donde está el equilibrio. No quiero tener que estar haciendo castings y castings para, ay, que me cojan y que salga y que no sé qué y no sé cuántos. Me gusta más este enfoque. Pero es genial, ¿no? Teniendo estas dos posibilidades, las clases Claro, y la escena, ¿no? De poder incluso elegir en qué proyectos, a qué proyectos te vinculas sin la necesidad, cuando uno se profesionaliza, sí que es verdad que a veces pues, hay que pagar el alquiler y a veces hay que hacer cosas que, bueno, que hay que hacer para poder salir adelante, pero cuando puedes elegir porque tienes un plan B, yo también me parece fantástico. Y encima, si los disfrutas los dos, que no es, ¿no? Una opción simplemente, pues eso, porque económicamente te compensa, sino que también la disfrutas, yo creo que una cosa se va a nutrir de la otra claro. inevitablemente y te va a hacer, bueno, ser un grandísimo profesional como ya eres, Rafa. Te quería preguntar, hablando ya de tu faceta, ¿no? Como coach, hemos entrado ahora, me decías cómo te emociona también, ¿no? Esta idea de personas que igual ni siquiera se han planteado ser profesionales, pero como es su pasión, lo disfrutan y vienen con una motivación tremenda. ¿Qué es lo que todavía te sorprende, por ejemplo, al trabajar, ¿no? Con alumnos, si tienen todavía ideas, ¿no? Como muy instaladas, ideas que ya sabemos que están más bien desfasadas? ¿Te sorprende todavía lo que la gente piensa de lo que tiene que ser una voz?
Sí, sí, sí. Es algo que está como muy instaurado en el imaginario, ¿no? En lo que tiene que ser un cantante o cómo tiene cómo es la técnica, cómo tenemos que sonar, el talento natural, el don, hay muchas cosas, el cantar, el apoyar desde el diafragma, cosas así como más, ¿no? De técnica. Sí, y además hay, es como que en todos existe siempre como los mismos patrones, los mismos pensamientos. Y quizá una de las cosas que más una de las cosas que más me cuesta, o sea, más me cuesta no, una de las cosas que más me sorprende tiene que ver con la capacidad, o sea, con la creencia de esa, como de ese don natural, de ese talento innato que uno tiene que tener para poder aprender. Es como, no se trata de talento, es otra cosa lo que tenemos que desarrollar y trabajar. Y lo más importante de todo es que te permitas jugar, disfrutar, explorar. Tu cuerpo es como tu laboratorio. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a jugar, vamos a explorar un poco a ver qué sucede por ahí. Y, y muchas veces eh, tengo la sensación de que si no estás trabajando el sonido, la voz, el trabajar directamente con cosas muy concretas de escalas de sonido, es como que no estás trabajando la voz o el instrumento. Y es como, ostras, es que está todo conectado. Entonces, a veces hay que hacer como hay una especie de equilibrio de, vale, yo sé lo que necesitas, sé lo que tú quieres, entonces vamos a ver cómo podemos jugar un poco a ambas cosas. Me encanta porque en nuestras clases, si lo habíamos hablado, ¿no? Tenemos que encontrar la manera, ¿no? En cada persona adaptarnos también para que de entrada quizás no sea demasiado llamativo el cambio y Claro, puedan de alguna manera entender o creer que también están haciendo unas clases de canto, pero sí que es verdad que a veces desde este enfoque, pues las vocalizaciones pasan, por ejemplo, a un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Ya no son lo que más nos influye o lo que más nos importa mejorar, sino lo que tú decías, esa conexión total entre cuerpo, cerebro y voz, que ya no la podemos entender de otra manera, ¿no? Porque ahora claro. Rafa también es coach certificado Neurobot desde hace ya bastante tiempo y aplicando en sus sesiones estos principios y bueno, ¿y qué tal? Cómo va con este nuevo enfoque, Rafa? ¿Cómo ha cambiado tu manera de entender la voz o de trabajar con los alumnos? Pues muy guay, la verdad. Para mí, la formación que yo tuve al principio, cuando empecé a formarme como vocal coach, fue una formación un poco más, digamos, tradicional, ¿no? Del enfoque más biomecánico del trabajo vocal. Y es verdad que yo empecé un poco en esto también por casualidad. Yo tuve que sustituir a un compañero y me lo habían ofrecido varias veces, pero nunca me había atrevido a tocar la voz de alguien, ¿no? Para mí era algo muy importante, una responsabilidad muy grande, sin saber muy bien lo que estás haciendo, tener que jugar con algo tan delicado para mí en ese momento, era una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando me decidí a sustituir a un compañero un poco por, venga, voy a probar, llevo muchos años formándome como cantante, creo que tampoco voy a hacerle daño a nadie, voy a probar a ver qué sucede. Y entonces empecé a ver que lo que estaba haciendo podía funcionar y sobre todo que era algo que me gustaba mucho y que podía ir a más. Una de las primeras cosas que me di cuenta es que lo que a mí me había servido no le servía a todo el mundo. Había gente con la que que funcionaba muy bien, pero otras que no les estaba dando respuesta a esas cosas que a mí me habían servido tanto. Entonces ahí fue cuando decidí estudiar y formarme y empecé con un enfoque, pues eso, mucho más tradicional y biomecánico. Y eso me dio muchas herramientas para poder trabajar con muchos tipos de voces y con muchos tipos de desequilibrios vocales, llamémoslo, a nivel, pues eso, muscular, ¿no? Eh, pero también poco a poco me fui dando cuenta de que muchos problemas no se solucionaban con simplemente haciendo vocalizaciones o trabajando la musculatura, sino que había algo mucho más profundo que desconocía, que para mí era un misterio.
que empezaba un poco como a entender ciertas cosas, pero que desconocía. Y entonces fue cuando empecé a profundizar un poco más en todo esto de trabajar la voz desde el sistema nervioso, de escuchar a la persona, no tanto la voz como tal, sino un poco ver y empatizar un poco con la persona que tenía delante y empezar a trabajar desde pues eso, una capa un poquito como más profunda y a tener una visión como más general, ¿no? Y más profunda de lo que es la voz. Exacto, sí, sí, yo creo que es fundamental, es imprescindible, porque después después de ver esa parte, como tú dices, más profunda, sí que podemos mantener nuestra visión también biomecánica, ¿no? Pero Sí, ya queda todo dentro de este paraguas, ¿no? Que es el sistema nervioso, que al fin y al cabo es con lo que contamos cada día, siempre estamos enchufados a él, ¿no? Es imposible disociarnos y podemos ir a hacer un trabajo más profundo. Sobre todo, Rafa, porque también estarás de acuerdo que cuando uno viene ya con unos patrones, con unos hábitos adquiridos, tenemos que buscar una estrategia diferente que no seguir repitiendo lo que ya saben exacto. hacer, lo que han hecho siempre. Sí, sí. Y además es que es muy curioso que a veces o sea, trabajas estos patrones musculares, encontrabas ese equilibrio y luego a la semana siguiente Mm, por más que a lo mejor el alumno hubiese estado practicando, volvíamos un poco al punto cero y adelantabas. O sea, en la siguiente clase tenías que volver un poco a repetir lo mismo y adelantabas otro poquito, pero luego se volvía un poco atrás. Y era como, vale, esto está funcionando, pero uf, parece que cuesta más. Y de repente, con este otro enfoque, eh, te das cuenta de que la evolución es diferente, de que el entenderlo, entender la voz desde este enfoque, hace que presencies más tu voz. A ver si me explico, sino que tu voz es algo que está contigo durante todo el día y que tiene que ver con cómo estás tú también, o cómo te cuidas a ti, o cómo... Entonces, si tú entiendes bien cómo está tu voz y lo que estamos trabajando y que estamos desarrollando, y eso hace que durante todo el resto de la semana o el tiempo que estemos sin vernos, tú también puedas desde ahí explorar, experimentar, jugar y observar. exacto, exacto. Y como personalizamos tanto, pues los cambios suelen ser rápidos y consistentes, ¿no? No es el Claro. alumno el que se ha de adaptar, sino que nosotros adaptamos el trabajo a cada uno de ellos, ¿no? Y así es lo que yo también notaba y era también como algo que me preocupaba. ¿Por qué si en la clase ha ido tan bien? ¿Por qué vuelve la semana que viene? ¿O por qué vuelve al mes siguiente y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Bueno, nuestras rutas neuronales antiguas suelen tener mucha presencia hasta que Sí. conseguimos cambiar esos circuitos, ¿no? Así que, wow, felicidades por todo lo que estás haciendo. ¿Cómo ha cambiado, Rafa, también tu relación con tu voz a partir de estos conocimientos? Para mí ha sido increíble, o sea, el cambio es brutal. Para mí, cuidar la voz, o sea, entrenar la voz ahora, es que no me gusta la palabra entrenar, pero cuidar la voz ahora tiene que ver mucho con cuidar de mí mismo, de permitirme, de darme espacio, de darme tiempo, de observarme, de escucharme, de ver cómo estoy. Y ahora, digamos que habito mi voz de una forma diferente. No hace falta que esté una hora al día haciendo ejercicios, sino que en mi día a día, o sea, en cada momento del día, voy observando, voy viendo, voy haciendo lo que yo le llamo como pildoritas de diferentes ejercicios con las mismas canciones que estoy a lo mejor escuchando en la radio y demás. Entonces tampoco hace falta que esté una hora al día practicando, entrenando esta voz como si fuese un atleta de la voz, no este concepto del atleta de la voz, sino que habito mi voz, la escucho, me escucho, observo. Uy, espera, ¿cómo estoy? Uf, qué tensión hay aquí. Venga, voy a respirar, ¿no? Voy a soltar, un momentito, voy a dedicarme. Pero es verdad que para eso necesitas un poco entender, darle espacio y entender un poco esta forma más profunda, ¿no? De entender la voz, quizá. Y que son cosas que a veces no relacionamos
con cuidar la voz. Entonces, para mí ha cambiado absolutamente, porque ahora tengo mucho más control de lo que es mi instrumento. No necesito dedicarle tantas horas y no dependo tampoco de tener que hacer ciertos ejercicios o ciertas vocalizaciones para poder funcionar bien. Y, y tampoco tengo esta incertidumbre de, uy, y esto no sale, ¿y por qué no sale? Y estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿y por qué no sale? Es como, a ver, espera, ¿qué está pasando? A ver, voy a dedicarme un momentito, voy a soltar, a ver, a escucharme un poquito más. Voy a ver qué está pasando en mi vida, ¿no? También, ¿cómo estoy Claro, ahora? claro, no quiero dar muchos detalles, pero sí, 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 claro, es un abordaje eh, mucho más amplio y miramos mucho más allá que claro, solo el sonido, ¿no? sí, sí. Así que también, como decíamos, ¿no? Salpica otras áreas Mm. y podemos hacer un trabajo muy interesante, que vemos como nuestros alumnos también van cambiando en otros aspectos, no solo en el aspecto vocal, sino que también te van diciendo, ay, pues esto también ha cambiado, ay, pues ahora me siento más cómodo en el escenario, más valiente para hacer según qué cosas y vas viendo cómo es, bueno, una manera de irles moldeando también, ¿no? En el mejor Claro. sentido de la palabra. Así que muchísimas gracias, Rafa, por compartir tu experiencia también como artista y como coach. Preguntarte dónde te pueden encontrar las personas que te busquen en tu estudio en Madrid, me has dicho. Luego Sí, escribiremos direcciones, emails y tal, pero lo puedes doy, adelantar por aquí doy también. clases en diferentes sitios. Yo creo que lo más sencillo es que se pongan en contacto conmigo a través de las redes sociales. Rafa Bueso, arroba Rafa Bueso, ahí me pueden encontrar, que pregunten. Y claro, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estoy. Perfecto, luego dejaremos los datos. No sé si querías comentar algo más, si me he olvidado algo que podía ser interesante. Pues no. Sobre todo, pues eso, agradecerte todo este proceso que descubrí, que emprendí contigo, que para mí ha sido maravilloso poder descubrir toda esta parte contigo, que las clases contigo eran una maravilla. O sea, llegaba el momento de tener que dar la clase contigo y me sentía tan cómodo y tan bien. O sea, transmitías una sensación tan buena, aparte de todo lo que conseguía aprender y descubrir, que estaba deseando en cada momento que llegasen las clases contigo para ver con qué me sorprendías, ¿no? En cada clase. Y ha sido un proceso, está siendo un proceso súper bonito, súper interesante y que de verdad ha supuesto un antes y un después en la forma de entender la voz y de poder ayudar a la gente que está conmigo, de poder entenderles de verdad y poder escucharles de una forma que antes pues era un poquito como más superficial, por decirlo de alguna forma. Rafa, pues muchísimas gracias por la confianza, por acercarte a mí y a Neurovoz también para formarte en este enfoque, en esta dirección. Gracias también por esta entrevista donde hemos podido conocer más al Rafa, artista, persona y al coach. Muchísimas gracias de nuevo y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Alejandra.